Hoy me alegra muchísimo poder compartir este tema, de verdad me alegra muchísimo, porque una de las cosas que a mí me anima, y no dudo que a ustedes también, porque tienen un corazón cristiano, es que los demás estén bien. Llega un momento en que nos apasiona la paz y el gozo de las personas. Y esta palabra que tenemos para hoy debe servirnos para eso. Quiero que hoy esta palabra sea de un enorme descanso, pero a la vez sea activa. ¿Cómo puedo descansar y estar activo? Lo vamos a ver, descansar en el Señor y ya descansados podemos tener una vida no deprimida, no aletargada, no paralizada por la tristeza, sino más bien descansando en el Señor en medio de todas las situaciones que estamos viviendo actualmente. Nos levantemos a disfrutar lo que Dios quiere que disfrutemos. El amor en familia. El amor a Dios, primero que todo. Tener una activa relación de amor con Dios. Y que eso, obviamente, deje resultado el amor al prójimo. Empezando por el prójimo más próximo, que es nuestra familia. La esposa, los hijos, los padres. Rescatados por las promesas, nos habla de algo que debe ser para nosotros evidente. Y que está en Números 23. Vamos a Números capítulo 23 para conocer la naturaleza de alguien que promete. Entendiendo que qué es la promesa, lo que yo ofrezco a alguien. Yo digo, ofrezco. Ahora, ¿cómo es el que promete? Es alguien como los políticos que nos ofrecen cosas que tienen un segundo o doble sentido, una agenda oculta o a veces ni siquiera cumplen. Dios cumple siempre, o es como los seres humanos que a veces decimos yo quería, pero después me di cuenta que no podía. Primero que todo, qué bueno que Dios nunca puede decir yo no puedo, porque es todopoderoso. Pero también cuando Él dice es porque Él quiere y se sostiene en ese querer. Dice número 23, versículo 19, lo siguiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Primero que todo, ¿por qué las personas prometen y no cumplen? Muchas veces porque son mentiras. Prometen sabiendo que no lo van a hacer. De hecho, recuerdo hace unos años atrás que había un político que siendo diputado, después dejó de serlo, no ganó las elecciones siguientes, pero él dijo que había que mentir. Así lo dijo, que era necesario mentir para ganar, para captar votos. O sea, obviamente él prometía, porque cómo ganaba los votos a través de prometer. Prometía sabiendo que era mentira. Dios no miente, primero que todo. Cuando Dios nos ofrece algo, no es mentira. Y segundo, Dios promete con una fidelidad a prueba de fuego. O sea, Dios nos promete algo y a veces las actitudes de nosotros van en contra de la voluntad de Dios. Dios retiene la promesa, mas la desecha no, la retiene para que nosotros nos hagamos adecuados para la promesa. El retener la promesa no quiere decir que es infiel Dios, sino que es oportuno dar cuando es oportuno, cuando es necesario, cuando es lo mejor. Sabemos que lo mejor que podemos hacer es retener la promesa cuando vemos que lo peor que podemos hacer es prometerle a personas que no estén listos. Prometerles a hijos, padres, a ciudadanos en general, cuando no estamos listos. Y muchas veces los hijos nos recuerdan, mamá, papá, usted me prometió esto. ¿Y por qué no lo damos? Bueno, puede ser porque como hombres somos mentirosos. Puede ser porque nos arrepentimos porque ya no nos da el ánimo. Pero lo perfecto es, si no te doy la respuesta es porque, o la promesa es porque soy fiel a ella, pero la retengo hasta que estés listo, hasta que estás lista. Porque, como he dicho muchas veces, lo peor que a veces nos puede pasar es que nos vaya bien. Y lo peor que a veces nos puede pasar es que recibamos lo prometido cuando no estamos listos para eso. Personas que reciben fortunas cuando no están listas para eso y les destruyen la vida, los vividores, los gastos irresponsables, se meten en deudas peor y de la pobreza pasan a la riqueza y la riqueza a veces hasta la cárcel.
por defraudar el fisco, o a veces hasta la muerte porque para sustentar o salir de los problemas se meten en gastos con personas peligrosas. Dios no es mentiroso. Dios es fiel. Y nos dice, por tanto, Él dijo y no hará, y esto es importante, lo que Dios promete en la Biblia, lo va a hacer. Habló y no lo ejecutará. Y al respecto de esa fidelidad, en Hebreos 10, el Señor también nos habla de esto. Vamos a la carta a los Hebreos, epístola a los Hebreos, Nuevo Testamento, el capítulo 10. Ya desde el Antiguo Testamento nos dice, Dios no miente, no se arrepiente, dice y hará, anuncia, ofrece, cumplirá, ejecutará. Dice Hebreos 10, versículo 23. Y esto es llamado a nosotros con respecto a la promesa. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dicho en otras palabras, la esperanza mantengámosla firme. Si Dios prometió, mantengámonos firmes, no nos desesperemos. Lo contrario a la esperanza es la desesperación, la desesperanza. Y la desesperanza que nos lleva a desesperación. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer nosotros desesperados? Por ejemplo, aquí voy a hacer preguntas y me la pueden responder ya sea por Zoom o acá en el salón. Si Dios nos promete que económicamente nos amparará, yo no te dejaré pasando hambre porque no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan, ¿verdad? Pero me desespero, no espero en la provisión del Señor, que es mi buen pastor, que me dice que nada me faltará. ¿Qué error puedo cometer? ¿Qué errores? A ver, si me desespero en la provisión económica de Dios. Tomar malas decisiones, por ejemplo, muy bien. Pedir prestado. Robar. Exacto, robar. ¿Cómo? Nos afanamos. Ah, dice, yo no robé, yo no pedí prestado, pero le hice la vida imposible a quien estaba a mi alrededor, porque andaba con una desesperación, con un lenguaje negativo, con un mal humor, porque no tengo recursos. Miren, esto es bien curioso y me gusta esa. Cada ejemplo es importante. El primero era pedir prestado. Es confiar más en otras personas, en personas como proveedores. Cuando dice, yo soy tu proveedor. Confiar en él no se ve en el que pide a otras personas, al que pide a personas. Robar me lleva a, de hecho, cumplir los 10 mandamientos. Uno de ellos, no robarás. Me vuelve una persona no íntegra, me quita la honestidad. Y la otra es el pecado que pareciera que no, porque no hice nada malo. A mí no me van a llevar a la cárcel porque me desesperé. Pero igual, ¿qué testimonio doy a los que están a mi alrededor si estoy desesperado, de mal humor, irritado, porque me faltan los recursos? Y aquí esto es muy sensible. No es penado por la ley dar mal testimonio. De hecho, al príncipe de la oscuridad le gusta que nosotros nos desesperemos. Por eso no nos va a mandar a la cárcel por estar desesperados. Claro, si la desesperación nos lleva a nosotros a golpear a la pareja, gritarle a los hijos y darle también otra tunda. Eso ya ahí sí es mucho más grave, pero a veces sin hacer esas cosas ya estamos pecando por la desesperación y podríamos poner muchos ejemplos por no confiar en el Señor. Si no confío, otro ejemplo, pues, el Señor promete y le ha hablado a uno, tú no te quedarás solo, yo te daré pareja. Y se desespera la persona, pierde la esperanza, desespera. ¿Qué errores puede cometer? A ver, ¿qué errores puede cometer? Porque no espera, Dios le prometió pareja y se desespera y el primer ¿qué? El primero que pasa por ahí, venga, yo no sé si sirve o no, pero venga para acá. El peor es nada. Un cristiano no puede escoger un peor es nada, una cristiana no puede escoger el peor es nada.
No puede. Citas a ciegas, cuidado, que a veces ya estamos de hecho desesperados, lo que venga. O incluso, si yo no lo obtengo legítimamente, ¿te acuerdas que decía robar? Robar la pareja de otro. Romper una relación. Romper un matrimonio. Es más, rompí un noviazgo nada más, no era matrimonio, no había, pero ¿por qué tenías que romper una relación? No solo por el daño que haces, sino porque estás dando mal testimonio. Y así nos podríamos hablar de muchas cosas. Que eso, de hecho, es la promesa del hijo que desesperó a Abraham y a Sarai. Cuando todavía eran Abraham y Sarai, todavía no habían crecido en la fe. Bueno, Sarai al final ya encuentra su nombre como princesa del Señor, de verdad, cuando confió. Pero ¿cuál fue el grave error de ellos por la desesperación? Agar, ¿verdad? ¿Ah? El adulterio, implícito hubo un adulterio, un hijo que estaba fuera del plan de Dios, un hijo que después les trajo dolores de cabeza a ellos, un hijo que fue luego, este hijo fue luego padre del pueblo enemigo de Dios, los ismaelitas. Miren cómo nosotros podemos fallar por la desesperación. Pero es que aquí viene la pregunta que muchos han hecho. Tal vez nosotros, y si no la hemos hecho, la hemos escuchado otros. ¿Por qué no se cumplen las promesas? ¿Han escuchado eso? ¿Por qué no se cumplen las promesas de Dios en mi vida? ¿Lo han escuchado de otras personas o de ustedes mismos cuando a sola dice, yo no sé por qué no se cumplen las promesas de Dios? Dios me promete, yo no veo por qué no se cumplen. Y esto es muy bueno para que animemos. Nos animemos nosotros, nos corrijamos, pero para que animemos a otros. Porque tal vez tenemos personas al lado que dicen, Dios no responde. Yo no veo, sé que me hablas de Dios, de Dios, de Dios. ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está la obra? Pues vamos a Hebreos. Nuevamente, habíamos visto el versículo 23. Sin salir de Hebreos, capítulo 10, vamos un poquito antes. Contexto, ¿verdad? Vamos a leer del 16 al 18. Hebreos 10, 16 al 18. Y vamos a ver por qué si Dios promete, yo no veo. Si Dios no es mentiroso, Él no se arrepiente, Él dice, hará, anuncia, proclama, te dice y ejecutará. Te afirma, Él ejecutará. Dice Hebreos 10 del 16 al 18. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sabe de qué está hablando aquí? De los cristianos. Los israelitas habían recibido la ley escrita en piedra. Nosotros hemos recibido la ley escrita en nuestros corazones por un pacto superior. Con el pueblo de Israel hizo un pacto que es inferior al pacto que hizo con nosotros. Eso no quiere decir que el pueblo de Israel ha sido desechado en ninguna manera, y Pablo lo sostiene en la carta a los romanos, de ninguna manera Israel ha sido desechado, pero sí le ha demandado lo mismo que a los gentiles, crean en el Señor Jesús. De hecho, la iglesia primitiva estaba integrada por judíos que se convierten y luego se van sumando los gentiles, pero la iglesia nace con apóstoles, con la doctrina de los apóstoles judíos y ganando almas en Jerusalén y luego alrededor. Esa es la iglesia que nace, que se escribe en Hechos los Apóstoles, fundada por el Señor Jesucristo. Sobre esta piedra edificaré mi roca. Sobre esta declaración, yo soy el Cristo. Como se le reveló, no ni sangre ni carne a Pedro, sino el mismo Señor se lo reveló, que la piedra que sustenta la iglesia no es Pedro, es Cristo. Y así se levanta esta iglesia y en esta iglesia se recibe esta promesa, que es el mismo Espíritu Santo que escribe su ley en nuestros corazones. Y con esto recibimos
lo que impide o lo que ya no tengamos que hacer sacrificios continuos. ¿Por qué los israelitas quieren volver a los sacrificios continuos y no los hacen? Porque no, los sacrificios no se hacen en sinagoga, se tienen que hacer en el templo, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no tenemos que hacer sacrificios? Porque hubo un solo sacrificio en un pacto superior y ese sacrificio, ¿cuál fue el beneficio que nos dio? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Israel sí tenía que hacer continuos sacrificios para ir borrando los pecados. Ya con el sacrificio de Cristo ya nunca más, ya. Cesaron cesaron los sacrificios. De hecho, nosotros hacemos la Santa Cena no para que la sangre de Cristo y la carne de Cristo en la transustanciación, se hagan físicos, sino para hacer memoria del único sacrificio. No para que nuevamente Cristo muera. Cristo murió una vez y su sacrificio fue total, poderoso, absoluto, completo. Y ahí él dice, nunca más me acordaré de sus transgresiones y pecados. Primero, esto es importante para saber que él nos ha prometido algo mucho más grande y es, nos dio su espíritu que escribe esa ley en nuestros corazones. Le da vida a esa ley. Nos la muestra cuando acudimos a él. Nos ofreció el perdón de los pecados y al recibirlo, lo recibimos absolutamente, exactamente, eso, lo disfrutamos absolutamente. Versículos 19 al 22. Así que hermanos, y aquí vemos algo, si hemos recibido esto, debe haber una actitud consecuente que corresponda a eso. Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por eso que cuando se rasga el velo es porque se rasgó la carne de Cristo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, ya hemos recibido salvación, pero hay una serie de requisitos que él nos demanda. ¿Y por qué nos demanda? Porque nos salvó, porque nos compró, nos liberó del pecado y por obviamente, primero por una indiscutible gratitud, o sea, tú me libraste de la muerte, pero segundo porque he recibido una naturaleza nueva. O bien podríamos decir, como hemos recibido una naturaleza nueva, eso terminamos también agradeciéndolo. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros ahí? Ahora tenemos que tener una conciencia pura, limpia, lavándonos esa mala conciencia, lavando con el agua pura que es el Espíritu Santo. Versículos 35 al 39. Ahora saltamos un poquito a los versículos 35 y 39 de ahí mismo de Hebreos 10. Y miren, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, entendiendo la confianza como la fe en el Señor. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahí está, y vamos a seguir viendo un poco más en los siguientes versículos. ¿Por qué no has recibido la promesa? Porque no tienes la paciencia, y por la falta de paciencia te desesperas. Y por desesperación, como aquel que dice, si no tengo el dinero, robo, pido prestado o no hago nada de estas cosas, pero ando con un mal humor, con una falta de gozo que desdice al Señor y que hace daño a los míos. En una depresión no puedo alabar. ¿Cómo alabarte si no tengo dinero? O sea, eso es mentira lo que dice Habacuc, que aunque la higuera no florezca, yo te alabaré. No, 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 si no hay higuera, si no hay higos, yo no puedo alabarte. No, ten paciencia. Mientras tanto, alaba, confía, disfruta la sala de espera para que obtengáis la promesa. Pero, ¿qué más nos quiere decir el Señor? Además, agrego, ¿qué nos quiere decir el Señor? Versículos 37 en adelante, 37 y 38. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aquí está hablando de Cristo mismo. Él viene nuevamente. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí nos vamos también de hecho de no caer en apostasía. Y eso es suficiente para otro tema también.
¿Qué pasa si yo renuncio a la fe? La fe es la salvación es por fe en el Señor. ¿Qué pasa si la pierdo? Pero vamos a aplicarlo en otro paso que va ahí cerca, paralelo, en cuanto a las otras promesas, en cuanto a las promesas para nuestra vida cotidiana, para esta vida aquí, donde el Señor ha venido para darnos vida plena, vida con propósito, una vida útil para los demás. Y que nos agrade tener esta vida útil, que sea un deleite para nosotros. Él nos dice muy claro que es necesaria la paciencia. No importa cuándo va a venir. Y el justo vivirá, no por resultados, sino por la fe. La fe, que es la certeza de lo que se espera, no la tribulación del que se desespera. ¿Verdad? ¿Te gustó? Escríbela porque ya se me fueron las palabras exactas. Voy a tener que revisar esto en YouTube si lo podemos subir. Bien, es la certeza de lo que se espera y no la tribulación del que se desespera. Ahora, por ahí va, ¿verdad? Esto no lo dije yo, fue Dios que me lo mostró. Tanto así que por eso después no me acordé. Bueno, gracias Señor, porque Él dice que Él no, precisamente como decía Pablo, ¿no? A los Efesios, oren por mí, para que el Señor me dé la palabra. Bien, en nuestra actitud, estamos honrando al Señor, porque no se deshonra al Señor en el pecado, en la acción, sino a veces en la actitud, en la mala actitud. Mas el Señor se goza en nuestro ánimo. Y muchas veces, les cuento como testimonio, me tomo la libertad de contar este testimonio. En esta semana estábamos en este cierre que tenemos que hacer para pagar las cuentas. Este mes ha sido difícil porque el país está en unas situaciones difíciles. Hay personas que no han podido laborar como siempre, que no han podido hacer cosas. Y hubo un momento en que yo le pedí perdón a Dios y gracias a Dios por eso, porque iba al banco a poder hacer el depósito de las cosas que eran necesarias, del dinero recaudado. Y hubo un momento donde yo mismo trastabillé, porque en vez de pensar en la palabra, pensé en los números. Cuidado. Antes de pensar en la palabra, pensé en los números. Y yo decía, oh Señor, creo que no vamos para las responsabilidades que tenemos. Mas el Señor me recordó, deje de pensar en números, piensa en mi palabra. Y la breve, mire, para hablar ellos no fueron ni 5 minutos de angustia, sino como 1 o 2 minutos y, pero tengo que recordar la palabra del Señor. Tengo que recordarla, tengo que confiar y me deleité nuevamente. No, la higuera está floreciendo poquito. Está floreciendo tímidamente. Está produciendo poco. Pero me gozaré y lo alabaré. La alabanza era el gozo que tenía rumbo a hacer la gestión. Y les digo algo, gracias a Dios, porque 2, 3 minutos de repente llegó la noticia que resolvía. Sí podíamos cumplir. Sí podíamos tener la provisión. Y yo lo que dije, Señor, gracias a ti. Gracias que no pasé mi pena. Muy horrible, porque también no sé si les ha pasado que después que reciben la respuesta, después por misericordia recibimos la respuesta, buenas tardes. Después que recibimos la respuesta, es que nos recordamos. ¿Le ha pasado alguna vez que lo ideal es que tengamos gozo antes de la respuesta? Pero alguna vez nos ha pasado esa respuesta, que hemos recibido la respuesta y después nos acordamos y que, hoy, Señor, recibí la respuesta en medio de la tristeza. A mí me ha pasado. Y yo no quiero volver a eso. Yo, Señor, yo quiero tener gozo antes que tú me respondas. Eso es en la práctica diaria. No desesperemos. Y muchas veces no recibimos la respuesta por nuestra desesperanza, porque deshonramos al Señor. Y peor aún, tomamos decisiones apresuradas en cualquiera de las áreas donde antes de la promesa, ¿sabe que yo mejor resuelvo? Se le agradece, muy bonita su palabra, pero aquí estoy yo para resolver. Puede pasar a cualquiera. He notado, creo, y no es que sea un estudio científico, sino en la evidencia que a veces, y mostrando menos fe y a veces mucho ego, los varones caemos más en ese error. ¿Sabe que yo resuelvo?
porque como se nos ha metido el chip de ser proveedores y protectores, pero sin Dios proveedor y Dios protector, terminamos asumiendo el rol de él. Pero las damas también lo pueden hacer. ¿Y cuántas damas dicen, sabe qué, señor? Muy linda su promesa, pero mejor yo resuelvo. ¿Y cómo es el resolver? Ajá, ¿iba a responder? Me estaba preguntando. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ah, yo resuelvo. Ajá, me afano en trabajar. Y a veces hasta con argumentos muy bonitos. Yo mismo le dije, señor, ¿sabes qué? Me gustaría, aparte de servirte, hacer algo más, algo extra, para con amor servirle a la familia. Pero hasta qué punto ese es el eufemismo, la expresión simulada, ¿sabes qué? Por si acaso mejor lo hago yo también. Cuidado, ¿verdad? Entonces, ya como vimos en Hebreos 10, 35 al 39, nos desesperamos y cuidado con lo que dice el versículo 39, retrocedemos. El no creer, el adelantarnos en la carne es un retroceso en el espíritu. Estamos retrocediendo en el espíritu por adelantarnos en la carne. Ahora, el tema es rescatados. A ver, ¿de qué nos rescata el Señor por medio de las promesas? Porque recordemos, el tema es el Señor promete, Él hará, porque él no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. ¿De qué nos rescata el Señor? Primero, la más grande promesa, y que esto hablaba Hebreos 10, nos rescata de la condenación. Y estábamos en Hebreos 10, vamos a Hebreos 9, el capítulo anterior. En Hebreos 9, leamos los versículos 27 al 28, que dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo murió con un sacrificio puntual una sola vez, ya no tiene que volver a morir, para que por esa muerte todos los que creamos en la muerte y su resurrección, porque Romanos 10:9 nos dice que es indispensable creer que Jesús se levantó de los muertos. ¿Pero por qué se levantó de los muertos? Porque murió. Resucitó y está a la diestra del Padre como Dios, Dios Hijo. Y con esto quiero poner en contexto en cuanto a por qué se escribió esto a los hebreos y cómo aplicarlo a nosotros que no somos hebreos. ¿Por qué se le escribió esto a los hebreos? Precisamente porque eran hebreos, porque eran judíos y ellos creían en una instrucción bien fidedigna en hacer sacrificios continuos en el templo. Ellos sacrificaban continuamente animalitos perfectos, sin manchas, sin patitas quebradas ni nada de esto, para ser limpios del pecado. Le dijo, ¿sabe qué? Hebreos, esto se acabó en Cristo. Ya no tienen que hacer sacrificios. Cesaron los sacrificios. Ahora, eso en cuanto a ellos. En cuanto a nosotros, Cristo murió una sola vez para darnos salvación. ¿Y qué hacemos en la Santa Cena, como me referí hace poco? No que la carne, no que el pan se convierte en carne, no que el vino se convierte en sangre. Es hacer memoria de lo que una vez ocurrió. Ya eso ocurrió. Ocurrió para nuestra salvación. Y con eso Él nos promete que si creemos en Él, Él nos libra de condenación. Lo que tenemos que creer, que aunque no lo merezcamos, de tal manera amó Dios al mundo que lo envió a Él para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa enorme. Esa es la promesa que nos conecta con la eternidad y con eso la felicidad eterna. Él nos conecta y lo único que nos dice es cree en qué, en esa promesa. Por eso es que yo me tengo que refugiar en esa promesa. Y como yo les conté del líder Luis Carlos Balbuena, el pastor Luis Carlos Balbuena, cuando estuvo en Panamá, que él le pusieron un puñal, una daga en el pecho, yo creo que se lo conté. ¿Y qué fue lo que él le dio al judío que le puso la daga en el pecho y le dijo, quiero ver si es verdad que Cristo está en tu corazón? Le dijo, moriré feliz. Y se lo dijo feliz, moriré feliz porque muero con Cristo. Obviamente, como saben, no murió. El judío se quebrantó
quedó frenado. Pero ¿qué fue lo que lo sustentó a él? Moriré en Cristo. Lo que me espera será la punzada dolorosa, la agonía, pero después me espera una eternidad. Por eso es que los cristianos no debemos tenerle miedo a la muerte cuando estamos convencidos de lo que nos espera. Y cuando entendemos lo que hemos recibido por creer en que Cristo es mi Salvador, que yo no lo merezco. ¿Y sabe por qué Él es mi Salvador? Porque yo necesito salvación. Yo necesito salvación. Reconozco, y ya sabes que hasta lo interesante de esto, que aunque no he cometido los pecados más sonoros, los más obvios, soy pecador. Y si el Señor me ha mostrado es que hay pecados que a veces se simulan con buenos principios. Obviamente, cuando uno recibe a Cristo, el que mataba ya no mate, el que defraudaba, el que robaba ya no robe más. Pero el Señor te comienza a mostrar también en qué hemos pecado. Un pecado que a mí me ha acompañado por décadas es: guarda silencio, no asustes a los demás. Guarda silencio y lleva las cargas solo. Cuando el Señor nos dice llevar las cargas unos a los otros. Es más, yo tengo que pedirle perdón a mi esposa. A veces yo no le digo las cosas. Y he aprendido, tengo que decirle las cosas. Es que para que no se angustie. Debemos compartir las cargas. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Pero en qué están de acuerdo si uno está ocultando la información a otro? En ocultarle, ¿sabes qué, Señor? Yo no te quiero pedir. De hecho, esa fue una de las oraciones más tontas que yo le hice al Señor cuando yo recién recibí. Gracias a Dios me dio por compartírsela al pastor de la iglesia. Porque yo le había dicho esto a Dios y yo después se lo dije al pastor: está bien que yo le pida a Dios, no me ayudes porque tú tienes demasiado trabajo. Yo se lo dije: Señor, a mí me da tanta pena y con tantas tonterías que he hecho en mi vida, y ahora tranquila y alegremente decir: Señor, necesito, cuando tú tienes tantas inquietudes, tantos problemas. Y ahí estaba pecando porque estaba desestimando que el Señor es todopoderoso. Estaba desestimando su fidelidad. Y si entendemos que el pecado es desobedecer a lo que Dios nos ha mandado, es verdad, pero también a no creer en lo que Él nos ha prometido, porque Él no ha prometido de balde. Es más bien, yo tengo que decirle: Señor, muéstrame hasta esos pecados disfrazados elegantemente en consideración, respeto, no querer molestar. Yo lo hago, no se preocupe. Usted me dio 2 manos para trabajar, pero no para llevar exceso de cargas. Sigue diciendo aquí, o bueno, confirmo, vamos a confirmar lo que se dice el versículo 28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y también, recuerden esto, y eso ellos se lo decía a los hebreos: aparecerá por segunda vez. ¿Por qué era importante decírselo a los hebreos? Porque ellos pensaban que Cristo, el Mesías, no había venido. Le dijo: ese que usted está esperando, ya vino, aparecerá por segunda vez. Es tiempo que crean, porque Él estuvo aquí y ustedes, cuando estuvieron con el beneficio de Cristo aquí en la tierra, lo crucificaron. Que eso era irritante para ellos, sí. Pedro se lo dijo. Fue lo primero que dijo: arrepentidos, porque sí, ciertamente a la cruz lo llevaron. Y por esas palabras también en los labios de Esteban, Pedro no murió, pero Esteban murió, porque al final lo puso en evidencia: ustedes llevaron a la cruz a Cristo. A pesar de estar Cristo durante todo el tiempo, Cristo fue la roca que los seguía en el desierto para darles agua, como dijo Pablo también, como estableció Pablo. Ellos tenían que saber que Cristo volverá, porque ya vino. Para ellos era para que supieran que Él vino. Reconozcanlo, pidan perdón, Él vino. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a nosotros que sí creemos es esperar en la promesa. Él vendrá nuevamente por nosotros. Y por eso incluso yo lucho para que muchos se arrepientan. Empezando por los nuestros, claro, pero también paralelamente por los otros. Luchar por aquellos que en la carne nosotros no le dedicaríamos una oración.
Yo creo que, por ejemplo, hay políticos que hace un mes atrás se oraba con más facilidad que ahora, porque hay resentimientos por las cosas que están pasando en el país. Tenemos que orar por ellos. ¿Qué pasa si se pierden? Ahora, rescatados ya vimos que de la condenación. Ahora hay algo que nos rescata también, de la mentira. ¿Y por qué nos tiene que rescatar de la mentira? Porque Él nos quiere rescatar de la mentira, convirtiéndolo en Él mismo por su fidelidad y porque es la verdad en un deber autogestado y autoexigido por Él mismo. Vamos a Salmos 32. Porque es que la mentira es devastadora. ¿Por qué debemos ser rescatados de la mentira? Porque vivir la mentira me lleva a caminos de perdición. Hay caminos que para el hombre son rectos, pero son caminos de muerte. ¿Saben cuáles son esos caminos? La mentira. En Salmo 32, versículo 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo tengo que descansar en algo. Dios nos dice, yo te voy a enseñar la verdad. Yo te voy a enseñar por dónde debes andar. Por dónde debes andar para que en tu hogar haya justicia, haya paz. Por dónde debes andar en la formación de tus hijos. Por dónde debes andar en tu vida con respecto a la nación. Por dónde debes andar. Él nos promete eso. ¿Para qué? Para rescatarnos de la mentira. Yo les quiero recomendar algo, no lo quería dejar en el aire. Anoche, los jóvenes tuvieron un cineforo, o cinepanel, o panel, bueno, como quiera que se le podamos llamar, que fue con un cortometraje en el tiempo de jóvenes. Vimos un cortometraje que ya les he mencionado y que algunos ya han visto aquí, que es El Circo de la Mariposa. Se los recomiendo, los que quieran les mando el enlace. ¿Y qué entendíamos ahí? Que había unos personajes, porque en la historia hay dos circos. El circo primero representa al mundo, el circo segundo representa lo que Dios ofrece. Todos vivían una mentira. Y el dueño del circo los lleva a la verdad. El dueño del circo representaba, era una figura de Dios, los lleva a la verdad. El hombre fortachón, que era un peleonero de cantina. La mujer atractiva, que por eso vendía su cuerpo. El ancianito, que tenía un talento musical y lo usaba para las limonas. El hombre sin brazos y piernas, que era el fenómeno de circo. Y en el nuevo circo, todos tienen una vida digna. Todos tienen un propósito. Todos tienen ese paso de la oruga arrastrándose en la tierra a la mariposa que vuela con un propósito. A trascender. Se la recomiendo. Aunque la hayan visto, yo la vi ayer y volví y aprendí mucho más. Así que si quieren, les busco el enlace, aunque en YouTube la encuentran en inglés, en español, en 4.3, en 9.16, o sea, en diferentes medidas y todo. ¿Verdad? Y el Señor nos libra de la mentira. ¿Cuáles son las mentiras que nos rigieron por mucho tiempo? ¿Cuáles mentiras nos hicieron daño? ¿Cuáles mentiras incluso han contaminado nuestra vida espiritual? En el último curso, Teo, estuvimos viendo el gozo en la esperanza, por ejemplo, porque a veces nosotros estamos también con una psicosis, Señor, y si en el momento en que tú vienes, si vienes y cuando vienes, estoy haciendo supermercado. Cuando dice que tengo que estar esperando en alabanza, en cánticos, me perdí. No, si tú le estás sirviendo al Señor, porque dice Cantar de los Cantares que aunque mi corazón, o sea, aunque yo dormía, mi corazón velaba. Si yo tengo un corazón que vela en el Señor, incluso cuando esté en el trabajo, el Señor tiene misericordia de mí, porque he creído en Él, porque por fe en el Señor permanezco. Ahí se nos quitó por lo menos un velo de la mentira ese día, esa noche, ¿verdad? Y se durmió más en paz. Por decir muchos ejemplos, por eso sigo recomendando, nuestros cursos son maravillosos y siempre podemos abrir un grupo nuevo. Siempre podemos abrir un grupo. Además, alguien que propone y abrimos un grupo nuevo, aunque sea con una o dos personas. Nuestro curso de formación. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No vivamos más mentiras y no ofrezcamos mentiras a los demás con amor. Porque a veces le ofrecemos a las personas lo que tenemos, pero no sabemos que es mentira. El Señor nos promete sacarnos de la mentira. Él nos rescata, y esto es muy importante, del poder del malvado. Él
Nos rescata en pantalla. Está lento el equipo. No, sí está aquí. Bueno, está bien. Rescatados del poder del malvado. Son cosas que ocurren. Perfecto. Resulta que este mundo natural se mueve en lo espiritual. Nos lo dice el Señor, nos lo dice la palabra de Dios. Salmo 91. Y hay malvados aquí en la tierra. ¿Saben qué? Los malvados no escogen a otros malvados precisamente, escogen a quienes... El malvado no escoge al malvado ni al bondadoso, escoge al accesible, escoge al débil. Así a veces no se meten con otros malvados porque son mafiosos y tienen protección de la maldad. No van a meterse los malvados o se meterán con nosotros y fracasarán porque nosotros no necesitamos la mafia, nosotros tenemos el poder del Señor. Él nos promete a nosotros protegernos de muchas maldades. Y como siempre digo, si nosotros teniendo a Cristo en el corazón estamos vivos, es porque el Señor nos protege. Porque cada cristiano, sobre todo el espiritual y el obediente, se convierte en un enemigo del príncipe de este mundo. Porque bien es ciertamente que él tiene un poder. Por eso siempre digo, por eso Jesucristo sabía que era verdad, que él le podía ofrecer los reinos de este mundo. Porque él por ahora tiene un poder. Y a nosotros nos quiere hacer daño, sí. Pero el Señor nos promete protección. Dice Salmo 91, el 3 al 5. Él te librará del lazo del cazador. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Él nos promete protección. Y ya yo sé que puedo andar en situaciones intimidantes y con personas enemigas alrededor, pero yo estoy seguro, estoy confiado. Cuando estaba en Colombia estudiando para la misión, para ser misionero, me tocó ser hospedado por una misionera, una señora mayor que tenía un hijo que ya estaba en la universidad, pero esta señora cuando era muy joven, había perdido al esposo y era misionera y tenía su bebé. Ella la mandaron, ella estaba haciendo iglesia en una región muy violenta de Colombia tomada por la guerrilla. Y a ella le habían afirmado que le iban a matar, porque por su mensaje las personas estaban dejando de temerle a la guerrilla. Y no solo estuvo en peligro porque proclamaba la palabra del Señor, sino que la comunidad la impulsó y la lanzó a ella como concejal, un cargo en la ciudad. Y el otro candidato era el de la guerrilla. Ella estaba consciente que podía morir. Y ella sí le decía a las personas que están a su alrededor, yo voy a evangelizar y hacer lo que tengo que hacer. Si no regreso, hagan que se carga a cargo de mi hijo, que era muy pequeño. Yo conocí al hijo ya grande y ella viva, obviamente. Y la protección, no la sobreprotección, porque Dios no sobreprotege, porque eso es consentir, no, la protección exacta del Señor fue tal que incluso el pueblo era sometido para el toque de queda, nadie puede salir. Y ella no sabía que había un nuevo toque de queda porque a veces variaban la hora. Y hubo un día que el toque de queda fue bastante temprano en la noche, lo adelantaron. Y a esa hora todo el pueblo tenía que guardar silencio. Y ella le habían pagado un pequeño carro para que saliera con un megáfono a decir que votaran por ella. El megáfono salió cuando el pueblo se le había dado la orden, todos en silencio, aquí nadie sale. Y el carro megafoneando que votaran por ella para acabar con el poder de la guerrilla. El pobre hombre tampoco sabía. Estaba anunciando, nada más que le faltaba que pusiera encima del techo del carro el círculo del tiro al blanco. Nunca los guerrilleros se dieron cuenta. Nunca hicieron nada, ni contra él, ni contra el hombre, el pobre hombre con su megáfono, ni contra ella. Y el Señor hizo lo que tenía que hacer con ella para ir convirtiendo personas, incluso en la guerrilla. Porque Dios le había prometido que de ahí ella iba a salir viva. Ahora, el ejercicio que hicimos hace un rato. Si yo no creo en que Dios me protege
y me desespero, me atemorizo. ¿Qué errores puedo cometer si temo que Dios no me proteja y está el enemigo rondándome? Yo te voy a hacer daño a ti, te voy a hacer daño a tu familia. ¿Qué errores podemos cometer por desesperación? Huir. Y Dios me dice, quédate ahí. Hacer alianzas negativas, me busco a la pandilla enemiga. O unirme a ellos, perder mi integridad. Pero si yo confío que el Señor hará, porque Él me protege, Él me ofrece protección, ¿yo qué debo hacer? Permanecer siendo justo. Permanecer haciendo justicia. Permanecer honrándolo. En Salmo 23, vamos a Salmo 23. Y aquí también quitarnos el esquema de que, bueno, ahora que soy cristiano, nunca voy a ver el mal. Es más, el Señor me puede poner frente al enemigo para enseñarme a mí a tener confianza y para enseñarle al enemigo. No, a esa persona no le va a hacer daño porque yo tengo poder. Incluso con eso darle oportunidad al enemigo, al malvado que se arrepienta, diga, por temor, aquí hay un Dios verdadero. Dice Salmo 23, del 2 al 4, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aquí parece bonito solamente el panorama. Es más, nos podemos quedar ahí, pero por eso tenemos que seguir leyendo. Oh, Señor, tú me vas a poner siempre en lugares maravillosos. No siempre, no siempre. Yo te voy a poder poner en delicados pastos y junto a aguas de reposo. Por ejemplo, nuestra iglesia tiene que ser eso. Debemos pedirle al Señor, convierte mi hogar en un lugar de aguas de reposo, delicados pastos, sin brusquedad, sin violencia. Pero también en su soberanía, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es más, él dice en ese mismo salmo que él adereza mesa delante de mis angustiadores. O sea, mis angustiadores me ven, yo los veo, y él ahí pone mesa. Me provee delante de ellos para mostrarme, confía en mí, pero mostrarle a ellos, ustedes arrepiéntense, yo no soy una broma, yo soy Dios, soy justo y soy poderoso. Dios nos promete a nosotros protección. No huyamos, no nos aliemos con ellos. Para nosotros no puede aplicar esa frase muy conocida que dice, si no puedes con ellos, únete. Es que yo no puedo en la carne con la maldad, pero el Señor la destruye cuando quiere. Más bien, si no puedes con ellos, permanece en Dios y que ellos se arrepientan y que al final se unan a ti y se unan al Señor. No puedo perder mi integridad y por eso descanso en las promesas para no tener miedo y me vuelvo activo en vivir su justicia, ponerla de manifiesto con humildad. No andar dando golpes jactanciosos, lero, Dios me protege y ustedes no, o sea, no. Humildemente, sí decirle, el Señor me guarda, me protege. Con amor, arrepiéntanse. Miren, esto también es muy importante, rescatado del poder de lo que se sale de control. A veces no es la gente. A veces hay situaciones que se salen de control. Es más, a veces la gente me ayuda, quiere ayudarme a ver cosas que salen de control. Catástrofes naturales, enfermedades. ¿Sabes? El país se nos salió de control a nosotros. Después del 20 de octubre, el país no es el mismo. Y esto nos ha afectado a todos. Nos ha afectado económicamente, emocionalmente. Algunos no están viendo a sus familias. Algunos no tienen acceso a la libertad que tenían ante la confianza. Y en cualquier momento el mal te está diciendo, yo entro en tu casa cuando quieras. El jueves de intercesión, ha iniciado el tiempo de intercesión del jueves. La casa se inundó de gas lacrimógeno, el olor. Aquí se sintió. En el oratorio no se sentía.
No, se sentía en la sala, no en el oratorio. Eso se sale de control. ¿Qué podemos hacer? Pues confiar en Dios. Dice Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Perdón. Hay veces que las circunstancias nos superan. Hay veces que las cosas nos caen encima. Pero el Señor dice, yo estoy contigo. Solo pereces si yo tengo algo mejor para ti. Confía en mí. Y yo se los digo, confiemos en el Señor y no nos equivoquemos en estos momentos donde lo que está ocurriendo en el país está llevándonos a el peligro de equivocarnos. Cuidado con equivocarnos. Hay personas que en este momento incluso pueden estar resentidas con la tierra que Dios nos ha dado. Cuando dice el Señor, que Él le dijo a Jeremías, orad por la tierra, a que os trasladé, procurad la paz, porque en su paz tendréis paz. Claro, uno ve las noticias. Para tener el panorama más completo, estoy viendo las redes sociales que son más eficientes y más completas que los noticieros, lamentablemente es así. Hay un manejo de prensa que no es adecuado. No me gusta porque yo estudié periodismo y no sé, yo estaría en crisis si fuera periodista ahora mismo. Esas cosas nos superan. Y a mí me han llevado a ponerme de rodillas. Sí, a veces lo que me ha impulsado a arrodillarme es ver las noticias, las informaciones. Hay cosas terribles. ¿Saben qué? Aquí hay poderes muy grandes. Aquí China está teniendo intereses en Panamá. Es más, hay un análisis de César Vidal que me llamó mucho la atención. El audio se lo puedo compartir. Lo único que está metido en un programa de 1 hora y tanto, donde él afirmaba con elementos de juicio que lo que se está haciendo aquí en Panamá es un plan globalista. Es parte del plan globalista para convertir a las pequeñas naciones en protectorados o en fincas de los poderosos, donde esto ya no tiene el valor de ser humano, sino lo que se logra de allí. Pero, ¿qué hacemos nosotros? ¿Ser superados por las circunstancias o arrodillarnos delante de Dios? Y saben que la oración a mí me dice, no te preocupes, esto que no se puede resolver naturalmente, yo lo tengo en mis manos. Nahum 1, les voy a compartir este versículo. ¿Se acuerdan que yo les había hablado que un lugar que me gusta mucho es la mesa del comedor porque yo al frente le puse un versículo? Ahí se pueden sentar si quieren. Y pueden ver, yo almuerzo o ceno y veo ese versículo y a veces estoy angustiado. Pero aquí es donde yo estoy también considerando algo. ¿Qué me produce la palabra de Dios? Nahum 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortalece en el día la angustia y conoce a los que en él confían. En otras versiones dice, y protector de los que en él confían. Las dos versiones me gustan mucho. Protector porque él conoce cuáles son nuestras necesidades. Y como nos conoce, sabe que necesitamos ser protegidos por él. Pero, ¿se acuerdan que él había dicho? Hay promesas que también tienen una condición. Por ejemplo, la promesa más grande de la salvación es el justo por la fe vivirá. Porque cree en el Señor de tal manera que dice, yo renuncio a mi justicia humana, a lo que yo considero que es justo, y asumo que lo que Dios es justo es verdadero y vivo conforme a la justicia de Dios. Y porque creo en eso, viviré. Aquí plenamente, pero tendré vida eterna también. ¿Por qué este salmo a mí, este versículo de Nahum, capítulo 1 me fortalece, Nahum 1:7, porque dice tres cosas que para mí deben ser fundamentales. Es más, miren el problema que están viviendo. Miren lo que le está robando el sueño. Y vamos a pasarlo por este filtro. Ante lo que ustedes están viviendo, tenemos a un Dios que dice, Él es bueno. Lo malo que ustedes están viviendo, lo ve un Dios que es bueno
y que como es bueno ante lo que estamos viviendo, miren atención, y le está produciendo angustia. ¿Están viviendo angustias actualmente? ¿Alguno tiene alguna angustia grande o pequeña? Él dice, fortaleza en el día de la angustia. Cuando tenga angustia, recuerda que Dios es bueno. Si me acerco a Dios, Dios se acerca a mí, con corazón limpio, sin doble ánimo, con manos limpias, obviamente. Y Él me da fortaleza en el día de la angustia. Así que si sigo angustiado es porque me he olvidado que Dios es bueno. Y Él dice, yo te fortaleceré. Y conforme a lo que estoy viviendo en este momento, Él dice, y Él conoce a los que en Él confían. Si nosotros confiamos en Él, Él sabe, Él conoce que confiamos en Él. Y como Él sabe que confiamos en Él, nos dice, yo soy bueno, fortalécete en mí, porque tienes angustia. Y como Dios es bueno, yo sé que a Él le duele que yo tenga angustia. ¿Saben qué? La angustia que tenemos en este momento, a nuestro Dios bueno le duele. La angustia que tenemos en este momento tiene una oferta de Dios. Refúgiate en mí. Por favor, refúgiate en mí en este momento. Refúgiate en mí, pero con confianza. Quita el temor. Yo les invito a que hagamos algo muy importante. Vivamos los mandatos del Señor porque son justos, son verdaderos. Y abracemos las promesas del Señor. Es más, ¿saben qué Él nos manda al Señor a nosotros? ¿Qué creen que hay detrás de confía en el Señor? Es un mandato, confía en mí, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. ¿Qué hay en el mandato? No temas. No temas, porque yo soy más fuerte que eso que está pasando. ¿Qué hay en el mandato? Éxodo 14:14. Estén tranquilos, yo pelearé por ustedes. Y aquí les voy a llamar la atención de algo que es bien curioso. Para nosotros más fácil puede decir no robar, no matar, no mentir. Para nosotros tal vez es más fácil dejar de hacer eso que confiar en Dios. Yo conozco cristianos muy, muy obedientes al Señor, salvo en que no confían en Dios todavía. ¿Qué problema? Es curioso. El mandamiento que debería ser más rico, más apetecible, confiar en Dios, no tener miedo, nos cuesta. Y por eso damos vueltas en la cama. Por eso nos dan la mala noticia y nos desencajamos. La mala noticia nos puede dar escalofrío corto ya. Me entero. Y digo, Señor, esto me preocupa. Voy a descansar en ti. Y solo porque tú prometes que no temeré mal alguno, porque tú eres bueno, porque tú eres fortaleza en el día de la angustia, y porque tú conoces a los que en ti confían, y porque tú conoces que en ti confían, y por eso, Señor, yo confío en ti, y como confío en ti, tú me fortaleces, tú me respondes, y me deleito en tu palabra, porque también dice Salmo 37, deleítate en el Señor y te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, me deleito en ti en vez de sufrir las angustias. Y con eso yo te estoy honrando. Y cuando usted ora así, el Señor se alegra. ¿Y saben qué? Lo mejor, ¿qué usted hace con quien ama? Cuando usted ama a alguien, y eso yo sé que quienes son padres aquí lo han experimentado. ¿Cuál es el deleite de los padres? Alegrar a quienes aman a sus hijos, ¿verdad? Le alegra darle regocijo a sus hijos. Pero hijos aquí, ¿cuántos cuando reciben una buena calificación dicen yo le tengo que decir esto a mi mamá y mi papá para que se pongan contentos? Porque les aman. ¿Cuántos cuando aman a su pareja dicen yo quiero darle alegría hoy? Pues ¿saben qué? Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor y creemos en sus promesas y ya no vivimos angustia, alegramos a nuestro Salvador. Alegramos al que murió en la cruz por nosotros. Nosotros todos los días podemos darle alegría a nuestro Dios. Pregunta,
¿Les gustaría alegrar a Dios todos los días? Señor, te mando flores, te regalo chocolates. El Señor dice que Él quiere obediencia y no sacrificios. Y la obediencia implica no solo cumplir sus mandatos, que hay que cumplirlos porque son justos, sino descansar en sus promesas. Quien ama, y aquí hago la analogía del padre y la madre, quien no se le ha conmovido el corazón cuando se asoma al cuarto de su hijo, de su hija, de sus hijos y los ve reposar tranquilos. Los ve hasta con una sonrisa. No sé si ustedes han tenido hijos que sonríen cuando están dormidos. Los bebés, cuando ustedes lo ven con el rostro sin ceño fruncido y con el rostro que tiene una sonrisa, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Han experimentado eso? Pues eso es lo que el Señor disfruta cuando en medio de la tempestad nosotros estamos tranquilos. Y yo quiero que nuestra vida sea para alegrar a nuestro Salvador, con lo que Él le gusta que nos alegremos, es ser personas confiadas en Él. Vamos a orar para decirle, Señor, lo que Él nos va a mostrar ahora. Les invito entonces a que oremos. Señor, tú quieres que confiemos en ti. Tú nos prometes y tú no mientes porque tú no eres hombre. Tú no te arrepientes porque eres fiel. Tú dices, harás. Tú prometes, ejecutarás. Cumplirás. Tú lo único que nos pides, Señor, es créeme. Créeme. Sé justo, sé justa. No sea que por la desesperación rompas mis mandamientos, los transgredas, porque a veces se peca porque no confiamos en ti, como el que toma el dinero mal habido, como el que vocifera, grita porque no cree que el Señor hará, como el que cae en ataques de pánico, como el que huye porque yo no puedo estar aquí porque esto Dios no lo puede resolver. Yo me voy si tú me dices que me voy. Yo me quedo si tú me dices que me quedo. Yo te escucho a ti, Señor, y creo tus promesas. Yo tengo que hacer algo, Señor, y es creer y cumplir el mandamiento que nos cuesta. Hay personas que eran violentas y porque tú dices que debemos ser apacibles, son apacibles. Hay personas que eran infieles y comenzaron a respetar a su pareja. Hay personas que robaban y dejaron de robar. Y sin embargo, todas esas personas que hacen estas cosas maravillosas, tú les dices, descansa en mí. ¿Y qué problema? Porque hemos sido formados en el ver para creer y en el que la alegría está en la respuesta y no en la espera. Perdónanos, Señor. Y recuérdanos hoy que tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza en este tiempo de angustia. Señor, que en la angustia nos refugiemos en ti y te creamos tanto que aunque el mundo se esté cayendo en pedazos, sigo firme, seguimos firmes. Yo quiero que todos aquí sigamos firmes, que renunciemos a la tristeza, a la derrota, a la resignación, al decir ya esto no va para ningún lado. Tú nos rescatas de la condenación, de la mentira. Tú nos rescatas de las malas personas. Tú nos rescatas de los poderes sobrenaturales. Tú nos rescatas, Señor, de lo imprevisto. Tú lo único que nos dices, hijos míos, confíen, confíen, confíen. Y pongamos este mandamiento, porque si confiamos en tu amor, en tu respuesta, hay mandamientos que ya no vamos a transgredir. Y al contrario, mandamientos como orad sin cesar, entrégueme sus cargas, serán para nosotros un deleite cotidiano. Y lo mejor también, te alegraremos a ti, Señor, porque decimos, aquí está nuestro corazón confiado.
Tú dices en tu palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Y yo sé, Señor, que tú quieres que te demos el corazón, pero mejor que te demos un corazón confiado. Que cuando te damos el corazón, tú no digas, mira este corazón dudoso, rebelde, duro, sino que te demos un corazón confiado, alegre, sensible a ti, Señor, y a tus promesas. Para entonces mirar por tus caminos como tú ves las cosas. Y otro beneficio también, cuando confiamos en tus promesas, somos alegrías para los nuestros. Porque muchas veces, por no confiar en ti, hemos caído en ataques de ira, de depresión, de derrota. Hemos renunciado porque no hemos creído en tus promesas. Tú haces nuevas todas las cosas. Tú lo que nos dice es, confía en mis promesas, para que seamos rescatados por esas promesas del mal. Señor, bendecimos esta palabra y te pedimos, recuérdanosla siempre, y que ya no haya tristezas, dudas, dolores, sentimientos destructivos para los demás y autodestructivos porque nos dañan. Y al contrario, Señor, por la confianza en ti siempre estemos gozosos y llenos de esperanza. Yo bendigo a esta iglesia, pero te pido también que la bendigas con la confianza en ti, revelándoles, diciendo, Señor, confía en mí. Señor, bendito este tiempo en nombre de quien dio todo por nosotros. Tú, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.